Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí arrancando videíto en vivo y pues ya saben que si pueden decirme si me escuchan bien y todo, pues será una gran ayuda porque, bueno, pues siempre tenemos esta situación de, eh, pues de estar manejando todas estas cosas siempre de la tecnología. Entonces, si me pueden escribir por ahí sería genial, por favor. Que me digan si se escucha bien y todo, súper bien. Y saber que estamos bien aquí en vivo, que supone que sí, me parece que sí estamos transmitiendo bien. Perfecto. Ok. Esperando que lleguen por aquí. Y pues bueno, obviamente estamos aquí transmitiendo desde Iowa, en Estados Unidos, en vivo y en directo. Y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, que es una bendición el poder usar la tecnología que Dios nos ha permitido tener y entonces poder estar ahí de esta manera también pues conectadas. Eso es increíble, ¿no? Muchas después ven los videos, después de que se transmiten aquí en vivo. Entonces me dicen, estoy llegando al trabajo, estamos a diferente hora. Por ejemplo, para mí, ahorita son las 9 de la noche, pero yo sé que hay otras que están 2 horas desfasadas atrás o 2 horas adelante. Y después ya nos ven también en el canal de YouTube y en la página. Y entonces lo comparten también por ahí en otros lados. Entonces, bueno, eso es muy bueno el poder estar aquí. Ay, gracias Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. Se escucha bien, gracias. Gracias porque siempre es bueno, me gusta como checar y estar segura de que se escucha bien por cualquier cosita. Porque bueno, ya sabes, esta onda tecnológica, pues bueno. Buenas noches, qué bueno que estás aquí. Un gusto saludarte. Hasta allá, hasta México, lindo y querido. Y bueno, pues realmente hemos estado grabando todos estos videos y demás que se quedan, todos se quedan en la página, en nuestra página que es, se los voy a poner después ahí el link, es www, obviamente es agapeobc.org, agapeobc.org. Entonces ahí todas las cosas que vamos teniendo, pues ahí se van a estar quedando porque igual, repito, después ya llegan y todo y entonces ya las otras amigas que están en otro horario pueden verlo, pueden asomarse ahí en la página, pueden revisarlo y todo y pues perfecto, ¿no? Porque entonces ya en ese tiempo ya podemos tener todo nuestro material y todas las series y cosas que vamos a estar subiendo, todas las invitadas que vamos a ir teniendo cada cierto tiempo y todas las situaciones que vamos a estar desarrollando, pues para eso es, ¿no? Y para ti eres invitada, las que nos vean ya sea en vivo o ya grabado este video, y todos los que están compartiendo, lo que sé que también luego me ponen así a compartir ahí en las redes, pues que seas bienvenida y que sepas que este es un espacio que queremos que sea fresco, que podamos hablar de Dios, pero son bienvenidas todas aquellas que están buscando respuestas también y están pensando, pues Dios está tocando tu corazón y dices, realmente estoy empezando a considerar a Dios, estoy empezando quizás a leer la Biblia o apenas, también para ti son estas pláticas, por eso trato mucho con cuidado no usar un lenguaje así como que wow, un lenguaje que luego ni siquiera entendemos, ¿verdad? Cuando apenas estamos empezando porque no es un idioma como del día al día. Quiero que sea algo que podamos todas aprender juntas, pero que también, si tú dices, yo apenas estoy comenzando, como algunas que luego me escriben y me dicen, oye, yo estoy comenzando, yo no sé bien, y hay palabras que de repente escucho y digo, ¿qué significa esto, no? Entonces tenemos espacios para después nosotros platicar profundamente en otro tipo de videos y en otro tipo de material, pero en este caso hablemos ya, porque me interesa mucho para estas mujeres que están en esa búsqueda también. Si ya tienes más tiempo, bueno, pues obviamente también sé que tú vas a entender y vamos a poder crecer juntas en todo esto y vamos a poder
pues considerar todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos orando? Cualquier cosita me dicen aquí, porque yo a veces parece que me dice que se para el video, pero eh, parece que soy yo nada más la que a veces se ve como que va y viene un poquito la señal. Entonces, cualquier cosita, ahí me dicen, Luz, ahí me dices. Si dices cualquier cosita que veas, me ayudas mucho a saber cómo vamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar dándole gracias a Dios por este tiempo y vamos a abordar un tema buenísimo que creo que es muy importante si te encuentras en esa situación, si vas a encontrarte en esa situación, si ya pasaste por esa situación, pero podemos ayudar a alguien, yo creo que nos va a hacer bien revisar este tema, que es esto que le he puesto, sin miedo al nido vacío. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu presencia. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por este espacio que podemos platicar de temas que nos inspira tu palabra y que podemos aprender tantas cosas en el día al día y las cosas que estamos viviendo como mujeres en diferentes etapas de nuestra vida, lo que dice tu palabra, el consejo de tu palabra y también cómo aplicarla de una manera práctica, que no se quede solo en este terreno que parece solamente en vivir tu palabra en donde quiera que nos encontramos y en cualquier etapa de nuestra vida. Gracias por las que están escuchando ahorita en vivo, todas las que escuchan en los canales. Gracias por aquellas que también lo están usando en otro ministerio. Gracias, las bendecimos. Desde Toluca, sí, muchas gracias, Luz, desde Toluca, padrísimo allá. Desde allá te mando un abrazo, mi querida Luz. Ahora sí que digo de broma que estoy más cerca de Canadá que de México, ¿no? Pero pues hasta allá te mando un abrazote y gracias y tú me dices cómo vamos. Ok, perfecto. Pues el tema, sin miedo al nido vacío. Bueno, esto es algo que vemos siempre. Eh, yo siempre repito esto siempre, ¿no? Toda mamá, toda mujer es mamá, ya sea que biológicamente has tenido hijos, ya sea que los has adoptado legalmente o los has adoptado de una manera, a lo mejor no legal, pero dices, hay gente que siempre está conmigo y yo tengo como muchos hijos porque los protejo, los animo, los cuido, les doy de comer, los regaño un poquito, los abrazo, muchos chicos que andan o chicas por ahí sin alguien, ¿verdad?, que consideren su familia. Y también todas somos mamás espirituales como mujeres, sin importar nuestro estado, pues, civil, ni nuestra edad, porque siempre estamos dando vida de alguna u otra manera. Entonces, de esa manera, también va a llegar un momento en que, pues, el nido que hemos propiciado para que sea un nido donde estamos protegiendo a los nuestros, donde los estamos amando, donde los estamos sirviendo, un nido como eso que vemos que todas las aves están construyendo. Bueno, hay diferentes tipos de nido, ahorita pensemos en como las aves, porque hay muchos animalitos que tienen su nido, entonces están con mucha preocupación construyendo, con mucho cariño, con mucho cuidado. Es impresionante la manera en que protegen un nido. Si tú, los que son observadores de las aves y estudiosos, ven que es impresionante la forma en que se puede cuidar con mucho celo un nido y se trata de tener todos los nutrientes necesarios para, ¿verdad?, darle a los pajaritos y que esté calientito, que los ayude, que sea un refugio realmente obviamente para las crías, etcétera. Entonces un nido, pues lo comenzamos a hacer desde que estás esperando un bebé o desde que lo adoptaste, empieza una etapa de dices, tengo que protegerlo, tengo que tenerlo bajo mi cuidado, tengo que tenerlo en una protección en muchas áreas, espiritualmente, físicamente, mentalmente. ¿Y qué pasa? Que estás lleno, ¿no?, de diferentes etapas y has pasado diferentes etapas en ese nido. Pero resulta que a lo mejor dices, yo tengo un hijo, 2, 3, me caso 4, otras tendrán más, etcétera. Y de repente todo está perfecto en el sentido de que está lleno, de que estás dando todo, de que se están nutriendo, de que ahí crecieron. Y de repente, un buen día, el nido empieza a cambiar porque ya uno de los tuyos se va.
Se va porque se va de trabajo, porque se casa, porque se va a estudiar a otro lugar, perdón, porque decide que necesita cambiarse de alguna, pues sí, de alguna ciudad, tomar alguna, aprovechar alguna ventaja, etcétera. Y cualquiera que sea la razón, el primero que se va, y más si es el único, pues se va a sentir más su ausencia. Entonces empieza la etapa que le llamamos profesionalmente, académicamente se llama el nido vacío. Entonces ya empiezas y dices, wow, ya empezó, ¿no? Ya empezó a cambiar la dinámica familiar, ya empiezo a sentir más esta situación que se viene y entonces viene un problema, dependiendo de cómo estemos en familia, es la forma en que vamos a reaccionar a esa etapa del nido vacío, ¿no? Ahora, la palabra de Dios, y para que ti que no conoces bien dónde está y todo, bueno, en el libro de Eclesiastés, en la Biblia, hay una parte muy sabia, obviamente, muy interesante, en el capítulo 3 de Eclesiastés, versículos del 1 al 8, todos esos versículos habla acerca de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces nos dice muchas cosas comparativas del tiempo, ¿no? Dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo, perdón, tiene su hora. Dice, hay tiempo de nacer, tiempo de morir. Y nosotros no controlamos ninguna. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Depende de lo que estés viviendo. Habla de que hay tiempo de buscar, tiempo de perder. Muchos tipos de tiempos, ¿no? Y entre esos dice tiempo de callar, tiempo de hablar, etcétera. Dice tiempo de amar. Y hay un tiempo en que tenemos que llegar a donde empiece o completamente se lleva a cabo esta situación que es la del nido vacío. ¡Wow! Entonces esta situación sí es bastante compleja porque hay una gran sabiduría en lo que Dios ha hecho siempre. Si toda la vida estuviéramos embarazadas, no hay sentido de nada de la vida, rompemos con lo que Dios estableció y tendríamos a bebés que nunca van a cumplir con el propósito de Dios. Si toda la vida tus hijos o los míos se quedaran de bebés o de niños chiquitos, jamás madurarían, jamás llevarían a cabo el propósito de Dios para su vida, jamás, nunca, nada. Si todo el tiempo se quedaran como adolescentes, bueno, unos dirían no, por favor, otros sí. ¿Qué pasa? Que pues nada más se quedarían ahí toda la vida. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, no? Entonces, todo tiene un tiempo y estás en tu nido precioso y cuando llega el tiempo de abrirse, ahí es donde empieza, depende de lo que hayas construido, es donde va a empezar dolor o no dolor en tu vida y eso es una realidad. Ah, Shaylee, preciosa, ¿cómo estás? Ay, qué linda. Es que me ves con ojos de amor, pero gracias. Te mando un abrazo hasta allá, Shaylee, preciosa. Paréntesis, por favor, compren el libro de Shaylee. Compren el libro de Shaylee Núñez, por favor. Tiene un libro maravilloso para sanar las familias y de verdad lo pueden encontrar en Amazon. Acuérdense, si no, por ahí está una plática que tengo con ella y está buenísima. Búsquela y chequen su material. Y bueno, qué gran sabiduría tiene Dios en eso de que todo tiene su tiempo. Y el problema es que nosotras, estoy hablando como mujeres, porque eso es plática para mujeres, pero después yo sé que escuchan otros, y, porque lo veo en lo que nos, en lo que nos escriben, en lo que comparten, en los views en los otros lados, y todo lo que nos llega en los comentarios después, y los correos y demás, es muy bueno. Es esa sabiduría la que tenemos que tomar del Señor para poderla aplicar al tiempo de, obviamente, tener a nuestros hijos en nuestra casa, en el nido, en nuestro hogar. Y cuando ya llegue el tiempo de permitirles volar. Fíjate que hay muy interesante, tú puedes ver en muchas especies de aves, que ellas están ahí hasta medio empujando al pobre polluelito para que empiece así como a ver más o menos y medir, ¿verdad? Y sentir lo que viene en su futuro. Otros, si se caen del nido antes de tiempo, se rompen su patita, se lastiman. A veces la mamá ya no puede subirlo al nido o puede estar a la intemperie de los animales salvajes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa también? Muchas veces la mamá propicia al empujar un poco o más para que pueda revolotear y empieza a probar las alas y todo. Entonces, nosotros como mujeres tenemos que saber cuándo es el tiempo en que las alas les empiezan a estorbar, empiezan ya están creciendo, empiezan a empujar las paredes de los límites de los mandatos de casa, de nuestras reglas de casa, lo cual es muy saludable
porque quiere decir que están creciendo. Y tan malo es que salgan del nido antes de tiempo si no alcanzaron una madurez espiritualmente, mentalmente, físicamente, económicamente a veces, aunque puedan un poquito de lo que puedan, como que se queden en el nido más allá del tiempo, porque entonces muchas veces ya ni vuelan. Entonces realmente ha llegado el tiempo de dejarlos y a lo mejor dices, todavía me falta mucho. Bueno, qué bueno que te prepares, qué bueno que lo puedes visualizar, porque créeme que llega rápido. A lo mejor dices, no, ya a mí ya me pasó, o estoy a medio nido vacío, ¿no? Y tú entiendes de lo que te estoy hablando. Por ejemplo, yo tenemos 4 hijos y el primero ya hace poco se casó. Él ya había dejado el nido hace unos años porque ya se había ido a estudiar al Instituto Bíblico ahí en Dallas. Y wow, fue el desprendimiento y no regresó. Nosotros, o sea, no sabíamos si algún día iba a regresar o de ahí ya Dios ponía otras cosas en su vida. Así fue. Y se casó y está casado y ya están formando su propio nido. Tengo otro hijo que él vive ya también de hace unos años en otro estado, en Oregón, y él está estudiando y él está abriéndose camino y pues él sabe que siempre va a ser su casa, pero al mismo tiempo la dinámica familiar cambia, aunque regresen al nido, ya no es igual todo, hay la dinámica cambiante. Tengo todavía 2 en casa, pero sé que dentro de un poco de tiempo y todo, también, aunque estén aquí físicamente, si se quedan, ellos ya están volando en decisiones, en los estudios, en el trabajo, etcétera. Y si se van, pues bueno, lo voy a sentir un poquito más. Obviamente también se va a sentir mucho más esto. Entonces todos tenemos esta situación y si le estás pasando, fíjate lo que te voy a decir. Te voy a hablar como mamá, como mujer, hija de Dios, pero también como psicóloga y pedagoga y consejera, por favor. Porque luego hay unos dramas tremendos del nido vacío que dices, no, bueno, no. Y dices, sí quiero, pero ya que empiezan a volar, como que, ay, espérame, déjame, lo agarro aquí de la alita. Y ahí está revoloteando tu hijo o tu hija, y tú no, todavía no. Y ya tiene 30 años, ¿verdad? Y no lo dejas volar del nido. Y no exige que se salga de la casa. Muchas veces por situaciones están ahí, pero ya son independientes, apoyan en casa, son parte de una dinámica familiar diferente. Ahora fíjate bien cómo esto tan chistoso, ¿no? A veces, cómo el Señor nos ha creado con etapas que son muy profundas y muy intensas, y después vamos pasando y pasando por etapas, ¿no? Tener hijos es anhelado por muchos papás, mucha sorpresa para otros, pero de todas maneras dicen bienvenido. No todos los papás van a amar mucho a sus hijos, desafortunadamente, eso lo sabemos. Pero yo me refiero a aquellas familias más o menos saludables, que se aman a los chicos, que los reciben felices, que dicen, bueno, aquí están, es un gran reto y responsabilidad, y nunca parece que muchos están preparados para tener hijos, pero Dios sí sabe, y en el momento que Él sopla aliento de vida en el vientre de la mujer, o una mujer adopta, o tú a lo mejor no estás casada y no tienes hijos, pero tus hijos espirituales, ¿no? También los metes al nido, ¿no? De yo los protejo, yo los cuido, yo aquí los alimento, yo los educo. También hay muchas mujeres que dicen, oye, es que los siento como míos totalmente. Sí, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Cuando ya empiezan a salir es cuando, wow. Entonces, tener hijos es para valientes, no es para cobardes, y más en estos tiempos de que ya muchos no están queriendo tener hijos por diferentes circunstancias, y hay terminología académica muy interesante de los que no tienen. En Europa les llaman de una manera, aquí en Estados Unidos otra, en fin. Hay una dinámica muy interesante social que está pasando, ¿verdad? Ahorita con respecto a los hijos. Pero hablando en general, la clásica familia que sí va a tener hijos, bueno, muchos papás están felices, otros se asustan tanto que no quieren involucrarse mucho, otros papás o mamás abandonan al hogar, abandonan a los chicos. Bueno, hay una dinámica muy interesante, la sociedad depende, ¿no? Gracias a Dios también hay muchos papis y mamis solteros, viudos, divorciados, etcétera, pero que han encontrado refugio en nuestro Dios. Y si tú nuevamente no dices, yo no sé, conozco mucho de Dios, créeme que Dios tiene tu vida en sus manos y Él sabe perfectamente tu situación y por lo que has pasado y cómo te has enfrentado con tus hijos, ¿no? Todo el consejo de la palabra lo puedes encontrar y obviamente, como siempre digo, consíguete una Biblia o consíguela en línea, es gratis. Pregúntame y con mucho gusto lo checamos, ¿no? Eso va a ser importante en realidad. ¡Oh, Eli! Amiga, un besote, gracias por estar aquí, qué padre.
Ay, Shaley, exacto, es verdad, tener hijos es para valientes. En verdad que sí, en verdad que sí. Necesitas agarrarte de Dios porque hay los retos de la vida tremendos, ¿no? Y aunque seamos, por ejemplo, si muchas dicen, yo soy mujer que conozco al Señor y leo su palabra, de todas maneras no te va a librar de retos tampoco. Hay retos y hay sacrificios y hay situaciones, pero los hijos son una bendición, eso no cabe duda. Y los hijos son más felicidad. Los hijos tienen que ser más porque tú estás viendo que son hijos de Dios primero y entonces empiezas a ver el propósito por el cual también los tienes, ¿no? Y también no haces toda tu vida alrededor del pequeño hijo que muchas veces, muchas mamis que anhelan sus hijos o muchas que les costó trabajo tener hijos y de repente viene pues él o la milagrito, que es una bendición. Si no tienen cuidado pueden súper, súper, súper hacer el centro de esos niños de todo, del universo. Así, del universo. Entonces, y cuando se vayan, no, olvídate, ¿no? O mamás o papás que no tomaron mucho tiempo con ellos por diferentes situaciones. Aquí no se juzga ni se va a criticar a nadie. No, no, no. Si por alguna razón muchas mamis o papis no pudieron estar tanto tiempo y llega el tiempo del nido vacío, algunos quizás no les afecte tanto aparentemente, pero otros les va a afectar porque van a decir, no estuve en esta etapa, no estuve aquí, no estuve en estas situaciones de su vida y ahorita ya se va. Entonces, por ejemplo, si como mamá no los disfrutaste y no estuviste y todo, se te puede ir un poquito esa situación de que Dios llene tu corazón y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor de Dios que es incondicional y saber que tú en el Señor estás completa y pudieras llegar a meterte en una situación que quieras, entre comillas, recuperar el tiempo perdido y resulta que ya eres de las mamis que se va a meter ahí, no, espérame, voy a buscar formas de seguir estando demasiado presente cuando lo que tienes que hacer es dejarles un espacio en verdad, obviamente, ¿no? Entonces, esa es una situación increíble. Ahora, ojo, la que más le duele aparentemente es la mujer, porque somos más sentimentales, emocionales, el Señor nos hizo así, pero al papá también le puede pegar muy fuerte y obviamente ellos también se pueden llegar a deprimir y también pueden llegar a sentir un dolor fuerte y también depende la relación de mamá con hija, mamá con hijo, papá con hija, papá con hijo. Hay una variación muy interesante también en eso, ¿no? Y muchos papás que dicen, oye, yo trabajé demasiado por estar proveyendo y no pude estar mucho tiempo contigo, pueden experimentar estrés o ansiedad cuando se trata también de esa situación. Y bueno, pues ahora antes de esa etapa viene una etapa, o sea, está todo maravilloso y el nido y todo wow, y súper bien, y 3 pollitos, 4 pollitos, un pollito, ¿no? Y luego viene una fase de despegue, uy, donde ya empiezan a ellos, en lugar del apego total, viene el desapego. Y muchas mamás se me ponen un poquito tristes de, es que ya no me pide que lo ayude, es que antes yo le forraba sus cuadernos de colores, ¿no? Y ya no quiere, es que antes yo le compraba su ropita toda maravillosa, pink, y ella no quiere ese color. Es que él antes me dejaba que... Y es que es normal porque ellos van extendiendo las alas y hay cierta fricción buena, no estoy hablando de cuando hay conflictos fuertes, hay una cierta separación saludable porque es la fase del despegue. Y si les estamos evitando, les ponemos trabas, pretextos, obstáculos para que vuelen, wow, ese nido se va a súper sacudir. Esa es una realidad. Por eso que tener cuidado, por eso el Señor es sabio, todo tiene su tiempo. Tiempo de tener tu nido maravilloso, tiempo de empezar al despegue y tiempo de que empiecen poco a poco a poder volar. Así es, Shelly, sí es para valientes totalmente y sí, son hijos de Dios primero. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien en el corazón, porque si no, de verdad nos vamos a poner como... Ay, como esas mujeres dramáticas del buen cine mexicano, de la época dorada, ¿verdad? Donde era así el drama y me voy a desmayar y pásame las sales. No, no y no, no podemos ser ese tipo de mujeres. Ahora, agradezcámosle al Señor que pudimos tener. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué pasa? En esta etapa de que ya viene el despegue, entonces ya, es más, se tipifica esto como un síndrome.
dentro del estudio se considera que puede llegar a ser un síndrome, el síndrome del nido vacío. Y entonces o lo puedes pasar tranquilamente, o lo puedes pasar que parece que les da la adolescencia a los papás, sobre todo a las mamás. Entonces, tremendo. Mira, Shelly nos comparte, dice, sí, mi hija de 9 años ya no quiere que la peine, y ella se peina y elige qué ponerse. Exactamente. Y te aseguro que te sientes así de, no, espérame, ¿cómo? Yo te quería hacer tus colitas y tus moños de colores así padrísimos y de repente sientes que, espérame, no te está rechazando a ti, está empezando a crecer. Esas alitas, apenitas, ahí van, apenitas. Y te digo, lo malo es eso, que si les cortamos las alas, oye, hay mamás que tienen un hijo de 40, por Dios, y las alotas ahí atoradas en el nido, entre todas las trabas, en la casa, ya no quieren ni salir. O sea, ya cómo vuelas, ¿no? Ya muchas mamás dicen, ahora sí me dan ganas de echarlo del nido como los pajaritos, ¿no? Y él se agarra, o sea, ya no quiere agarrar. Exacto, sentimientos encontrados, sí. Pero ellos necesitan abrir camino, y a la primera que tienen que hacer a un lado con mucho cariño, y a veces no tanto, es a la mamá. Sobre todo si son hombres. Ellos van a crecer y dicen, a ver, mamá, te amo, pero estás estorbando un poco el camino para que yo llegue a ver al hombre. O sea, mi papá, el pastor, un tutor, un coach, aquel con el cual yo me quiero relacionar y me quiero parecer. Y el Señor así lo puso. Hombre con hombre, dice, así como se afila el hierro con el hierro, el rostro del hombre se afila con el rostro de otro hombre. Y Dios es muy sabio. Y si es mujer, a veces también va a tener retos porque son 2 mujeres o 3 o más en casa. Y esa es otra dinámica especial. Y si las metes todas en la cocina y no se llevan súper bien, wow. Hay cosas que son muy naturales y no tenemos que asustarnos, ni tenemos que negarlas, ni tenemos que, ¡ay! ¿Qué pasó aquí? No, son cosas que es lo normal que van madurando psicológicamente, como el Señor lo hizo. Hay conexiones en el cerebro que se hacen en la adolescencia muy fuertes, y que es muy bueno porque vienen baños hormonales también, y viene esta situación de empezar a madurar y su identidad, todo eso lo puso el Señor. Ajá, nosotros podemos develar un poquito el cómo está el cerebro, cómo nos conducimos, qué pensamos y la mente, pero es un poquito que nos asomamos esa maravilla que el Señor hizo en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en cómo nos comportamos y qué es lo que está pasando, y obviamente entender. Ahora, ¿qué pasa en esta etapa de despegue y viene el nido vacío? Hay papás o mamás que se van a sentir culpables si ya sienten que ya viene el cambio y sientes que no aprovechaste eso. Ahora, ojo, aunque tú te sientas muy buena mamá, que pues yo creo que ninguna nos podemos decir, ay, mira nada más, qué perfección de mamá fui. No, a lo mejor hay cosas que dices, híjole, Señor, pues en esto me equivoqué, o en esto me faltó, en esto, pero el Señor ama, protege, bendice nuestras vidas a pesar de todo. Le pedimos perdón si algo no estuvo bien, pero si dices, yo le eché ganas, yo quise hacer lo mejor conforme a lo que Dios me dio, no nos sintamos mal. Y a veces es normal que aún la mejor mamá, o se crea mejor mamá, te sientas como, te da el síndrome del hubiera también, ¿no? Es que si hubiera pasado más tiempo, es que si no hubiera yo trabajado tanto, es que si hubiera puesto más atención, es que si lo hubiera disciplinado, es que si no lo hubiera disciplinado tanto, es que si no lo hubiera y lo hubiera. Y entonces eso no nos da paz en realidad, de saber que el Señor es soberano y Él permitió cosas, y unas sí y otras no. Y si tu relación no está tan bien o lo que sea, Dios la puede restaurar y podemos pedirle perdón y podemos acercarnos de otra manera. Pero muchos papás o mamás sienten ese temor también de que estará maduro, tomará decisiones correctas, qué clase de amigos hacer eso, ya no puedes. Entonces va a ser otro tipo de situación que tenemos que enfrentar, va a ser otro tipo pues otro tipo de estrategia que el Señor nos dé para poder nosotros entonces tener un impacto en sus vidas. Pero, ¿sabes qué es el peligro? Cuando ya los hijos empiezan a crecer más, sobre todo hijos que ya es bueno que por favor dices, tienes 18, tiene 21, ya es, o sea, acuérdense cuando éramos más jóvenes, hace poquito, ¿verdad? Que también estaban las salas, decíamos, Señor, porque Dios ha puesto eso, el Señor ha puesto esa situación,
también para que nosotros crezcamos y nos enfrentemos a una madurez que el Señor quiere y necesita y que es importante. Es una desgracia el que no maduremos, ¿no? Entonces ellos tienen que madurar, pero algo que sucede es que se tiende a exagerar cuando se viene ya esa etapa, y entonces cuando ya son hijos adultos, sobre todo, estén adentro de casa físicamente o no, ellos ya tienen que ser maduros y responsables también, independientes de muchas cosas. Cuando los papás ven eso como un peligro y no saben que Dios lo ha puesto así, tienen paz en su corazón y ven todas las promesas del Señor que pueden hablar sobre sus hijos, ¿sabes qué pasa? Ellos mismos empiezan a inventar cositas, a exagerar, a ver de qué manera ellos pueden ampliar un problema que exista, con tal de sentir que justifiquen la necesidad de meterse, interferir de una u otra forma con la vida de su hijo adulto. Sobre todo estoy hablando ya con hijos adultos, o dices, ya es un joven. Y muchas veces cuando se van los hijos y se queda el nido vacío y los matrimonios se voltean a ver, y si no hubo una relación madura, que yo sé que los hijos toman mucho tiempo porque es la etapa, por supuesto, pero si los hicieron el centro de su todo y no protegieron su relación matrimonial, ojo, hay otros que se van al otro lado. Tú y yo, mi amor, y los hijos, pues quién sabe. Si comieron, quién sabe. Si jugaron o no jugaron el tiempo que les dijimos, quién sabe. Si los amigos que tienen, quién sabe. Tú y yo nada más, Romeo y Julieta. No, hay una dinámica familiar y es una bendición, pero también hay situaciones de crisis a veces, o también hay una situación también de diferentes temperamentos, el carácter, las situaciones que Dios va poniendo en nuestras vidas para aunque los hijos hayan volado aparentemente, ellos van a tratar de seguir interfiriendo en la vida de los que ya están grandes. Y peor, casados, no. Y es otro nido. Dices, no, voy a emprender el vuelo al otro nido que al fin no me queda tan lejos a lo mejor. Y voy a llegar a ese nido porque yo tengo que arreglar un poco algo allí, yo tengo que hacer cosas allí. Y entonces se meten en donde pues no deberían de estar ya, porque ya se les fue el tiempo. Habrá tiempo de reconciliación, habría tiempo de amar y bendecirlos y reponer, y Dios es experto restaurador de ruinas, si es que hubiese sido el caso, pero ya no podemos invadir su espacio, su propio nido. Lo podemos visitar, pero no podemos hacerlos que sigan dependientes y todo, porque entonces estamos rompiendo el proceso, estamos interfiriendo el proceso de madurez de nuestros hijos, y eso es gravísimo. Mira, se han hecho hasta encuestas, entrevistas y demás a mamás cuyos hijos ya pasaron las edades, y no estoy hablando que estén en casa físicamente o no, porque o sea, la independencia puede ser que esté en tu casa o no, pero hay independencia, ¿sabes? O sea, ellos son independientes lo más que se puede económicamente, son independientes en decisiones, son independientes en su tiempo, pero respetan reglas ya de como adultos, digamos, de casa. Pero muchas mamás que sus hijos no los pusieron en un reto, oye, asómate cómo está aquí la situación, y extiende las alas, después ya no saben qué hacer con sus hijos y se arrepienten. Porque pareciera que esas alas se atrofiaron un poquito, y a veces están ellas impulsándolos así, ahora sí, pero a veces ya no funciona totalmente. Y no estoy hablando de sácalos de la casa, no, no, no. Estoy hablando de que se vayan a estudiar, se van porque se casan, se van porque van al trabajo y regresan, se van. O sea, tiene que haber una independencia saludable para que ese nido funcione. Y puede ser un nido vacío, aunque físicamente estén ahí. ¿Sí me explico? Ahora viene un tiempo de soltar, que esa es la situación. Wow. O sea, el Señor lo ha puesto así. El Señor ha puesto una situación que es tiempo de soltar. O sea, la misma palabra del Señor nos 11 nos dice, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Qué bonito, ¿no? Lo que pone el Señor aquí. Estás despertándolos
solos, estás revoloteando sobre ellos, extiendes las alas, los tomas, los proteges, pero te los llevas al vuelo también. O sea, los llevas en tu plumaje, los protege y también los fortalece. En Isaías 31, del 5 al 6, nos dice, como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, lo protegerá y lo librará, lo perdonará y lo restaurará. Él habla de protección, pero también de libertad, de perdón, de rescate. Y la palabra muchas veces habla de este comparativo, las aves. Bueno, ve el Señor Jesús cuando dijo, cuántas veces quise, como la gallina reúne a sus polluelos, hacer eso con ustedes, pero no quisieron. No estoy hablando de anomalías, no estoy hablando de situaciones que ya no son naturales en casa, estoy hablando de algo normal. Y también la palabra dice ahí en Salmos 36:7, dice, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, hablando del Señor. Tenemos que enseñarlos a que el primer refugio, el nido perfecto, es bajo las alas del Señor. Eso tiene que ser lo primero. Decir, Señor, son tus hijos, porque de verdad amamos mucho a los hijos, claro, y a veces, fíjate, yo tengo mamis que luego me dicen, me siento un poco mal, Gina, porque a veces los amo y como que siento que no los amo tanto. Y a veces como que los quiero abrazar, ya es como que ya váyanse un rato, ¿no? Soy mala mamá, ¿no? Eres normal y humana. Imagínate si la gallinita o los pollos o la verdad, las aves siempre estuvieran, no. ¿Sabes qué? Van a atrofiar las alas de ese polluelo. Entonces muchas veces también es bueno que los amas, pero muestres un amor firme y fuerte en el sentido de te amo, pero no te voy a sobreproteger. Te amo, pero tú tienes que entrenar tus alas. Te amo, pero te voy a impulsar para que empieces a tomar retos. Si es chiquito tu hijo, tu hija, por favor, que haga cosas y ayude. No estoy diciendo de que, tienes 3 años, hazte tu comida, ¿verdad? Porque luego hay unas cosas acá medias raras, modernas de educación que para nada, ¿no? Otras, no le digas que no nunca porque se va a traumar. No, tú te vas a traumar cuando crezcan y no sepan que el no es no y el sí es sí. Pero me refiero, si son chicos, déjalos que hagan retos de su propia edad y que asuman las consecuencias de su edad. Tú protegiéndolos, pero dejándolo que empiecen ellos a experimentar qué se siente el empezar a usar sus alitas. Si ya es más grande, lo mismo. Si son adolescentes, con cuidado y sabiduría, conforme el consejo de la palabra de Dios, pero déjalos también que tomen decisiones y no sobreprotegerlos y resolverles todos sus problemas. Hay mamás que si los niños tienen, chicos o adolescentes tienen un problema con los maestros y sabes que fue tu hijo, no, mi hijo es un santo o una santa. Los malos maestros son los que están haciéndole esto a mi niño. Y ya entonces van a protegerles, les quitan todas las piedras del camino, les quitan todas las situaciones alrededor y lo que hacen es que están inutilizando sus alas. Nuevamente no hablo de que a lo bruto, ¿verdad? Ahí vámonos. Todavía está listo y ya los quieren sacar porque qué tremendo, muchos les pasó eso y fue difícil y fue doloroso y gracias a Dios que Dios restaura. Gloria a Dios porque Él restaura. Pero sí tenemos que ser mamás que en ese nido vacío seamos bien sabias y saber cuándo hay que soltar y saber cuándo hay que dejarlos emprender los sueños. Y luego el Señor no puede tratar con ellos y revelárseles más, que ellos conozcan más a Dios como Padre, porque estamos interviniendo mamá, papá y todo lo demás, todas las demás personas. Un vuelo donde Dios dice, yo quiero también que Él vea que Él es mi hijo antes que el tuyo y que tenga ese encontronazo conmigo y que también sepa que al momento de volar es Dios. Tengo que hacerlo. Muchos hijos se van antes de que sea el tiempo del nido, ¿verdad? Ellos como adiós y dejan el nido mucho antes. Bueno, pues tendrán que madurar y tendrán que pasar su propia etapa y experiencia, pero como mamás nunca dejamos de orar por ellos. Y el Señor nos perdona si como mamás sentimos que hay cosas que no hicimos bien, el Señor lo sabe. Y si creemos que lo hicimos súper bien, quién sabe, sería cuestión de preguntarle a los hijos, ¿verdad? ¿Qué opinan? Aquí voy, que Dios es más misericordioso y es mejor padre que nosotros. Entonces tenemos que vivir como mamás una vida plena, como mujeres, como hijas de Dios. Y si tú no conoces al Señor,
Por eso qué bueno que estás en esa plática, porque otras que ya ven en el otros canales me escriben, ¿no? Oye, yo no entiendo bien esto de la Biblia, pero me pasa esta situación. Bueno, al leer la Biblia, al leer la palabra, vas a ver cuántos consejos hay. Y las que conocemos al Señor, también nosotras hemos tenido nuestras situaciones de que dices, híjole, impedí esta situación, no lo hice sabiamente, sobreprotegí quizás, o quizás no protegí en nada. Esas son las cosas que el Señor, en su bondad y misericordia, se encarga. Ahora, el querer retenerlos no es amor, ¿no? Alguna vez en una consejería también alguien me decía, es que yo lo amo tanto, yo no, o sea, yo no podía dejarlos ir, ¿no? Y me dice, tú qué bárbara que los dejaste ir. Dije, pues, o sea, pues si no son mis esclavos, o sea, ¿cómo? Le digo, los amo tanto que dije, si Dios te tiene aquí o te lleva a otro lado, vuela, vuela y vuela más alto. Y de mí no te preocupes que Dios me consuela, porque tampoco los hijos son nuestros dioses. Ni nosotros debemos hacer unos pequeños dioses para ellos. Siempre van a ser tus hijos si los amas, pero hay mamás o papás que hay unos que sí se tienen que quedar, pero aún independientes si ellos son más grandes, porque puede haber una independencia, ¿no? Alguien puede estar lejos y ser muy dependiente, pero hay mamás que a veces provocan situaciones para que no se me vayan nunca jamás, ¿no? Mucho cuidado con eso. Entonces, no podemos manipular, ni debemos de ser egoístas, por eso la palabra habla tan claro en los frutos. El fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, te habla del fruto de la carne, hay que hacer una checadita en nuestro corazón, te habla del fruto del Espíritu, y eso deberíamos de tratar de, no en nuestras fuerzas, sino en practicar con el Señor el paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. ¡Wow! Yo lo voy checando y digo, uy, Señor, ¿cuánto me falta? Con la relación con los hijos tiene que ser así. Tengo paz, o sea, tengo que tratar de tener paz y mostrar semblanza y mostrar amor y gozo y etcétera. Y aún en esa etapa del nido vacío, tenemos que recordar que nuestra identidad, aunque sea muy hermoso, increíble, lo máximo ser mamá, mi primera identidad no es que soy mamá o esposa o hija o prima o nieta o... Mi primera identidad tiene que ser que soy hija de Dios. Esa es mi identidad. Y si yo entiendo quién soy con base en la palabra de Dios, cuando venga cada etapa, y ahorita que estamos hablando del nido vacío, voy a poder decir, Señor, el Señor no es que te quite, pero a ver si me entiendes esa actitud que Job tuvo cuando el Señor le dio todo, luego le quitó todo y luego le restauró mucho más. Dijo, bendito sea el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y no es que te lo quite. El Señor te los dio en ese tiempo para que tú fueses copartícipe y colaboradora de Él en criar esos hijos, en protegerlos, en amarlos, en disciplinarlos. Y si la regabas, pues Señor, aquí estoy. Y si tienes que pedir perdón a ellos también, pero estuviste allí. Ahora es tiempo también de decir, Señor, te los vuelvo a entregar casi casi, son tuyos, siempre lo han sido, pero me tiene que quedar eso en el corazón grabado y profundo de que son tuyos, son tuyos, son tuyos. Pero a veces sí son tuyos, pero ahí le jalamos, ¿no? Ahora hay papás ansiosos también, incluso cuando, pues bueno, en todo tiempo son ansiosos y cuando ya llega esta etapa, ¿verdad? Y rebasan la edad promedio de madurez, tienen temor. Y bueno, ¿y qué pasa? Que muchos de ellos provocan también que los chicos o los hijos o las hijas sean ninis. Este término académico que ya les había comentado, ¿no? Que se le llamaba el nini, que no estaba ni en la educación, ni en el empleo, ni nada. Entonces define esta población. Hay alguna situación que desde 1980 en el Reino Unido empezó esta situación del nini, que es un término que se usa. Y entonces dices, pues claro, si ni trabaja, ni estudia, ni da dinero, ni ayuda en la casa, pero tiene comida, wifi gratis, su camita. Ay, pues estas alitas como que no tiene que esforzarse muchísimo para salir del nido. Y si la mami o alguien llega o el papá dice, no te preocupes, en este nido siempre va a haber espacio para ti. Wow, pues entonces estamos evitando esa madurez. Hay papás, mamás también, que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor no, por lo que sea que haya pasado, no vas a sobrevivir fuera del nido. Te van a comer, ¿no? Te van a matar y están desesperados porque maduren rápidamente, pero si no los llevamos en un proceso desde más chicos a madurar, les va a costar un poco más, pero ¿qué crees? No se van a morir,
porque el Señor ya les ha dado dones y talentos y capacidades. Y ellos se van a enfrentar a cosas, pero ellos van a sobrevivir. Entonces, tenemos que saber que obviamente tiene que volar y no hacerla como pequeña y que me cuide. Entonces no se puede casar porque es el que me va a cuidar o la que me va a cuidar. Y aguas, ahí boicotean sus planes para que no vivan esta etapa, que puede ser extraordinaria por muchas cosas, lo del nido vacío. Ahora, nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros hemos tratado de hacer eso y lo que nos ha salido bien no es porque seamos bien inteligentes, ¿no? Sino porque tomamos el consejo del Señor. Lo que no salió bien fue porque nosotros no tomamos el consejo del Señor. Y lo demás ni siquiera tiene que ver con nosotros, sino que los hijos toman decisiones ellos mismos y se enfrentan a sus consecuencias. Le damos gracias al Señor de que hemos visto su gracia y misericordia en los nuestros, pero ellos están creciendo cada vez más en su relación con el Señor. De nuestros 4 hijos, como les dije, ya 2 están fuera de casa del nido y uno ya está en su nido nuevo. Y claro, los extrañas porque pues luego como mujer es bueno, ¿no? Se van y empiezan los violines a tocar. Ay, cuando era chiquito yo le cambiaba los pañales. Ay, cuando se le cayó su primer diente. Ay, ahora me... Y te empieza a acordar como de película cada detalle de su vida. Pero no te tienes que quedar ahí, tienes que decir, qué maravilloso que lo viví, ¿sabes? Qué bueno que pasó. Pero si tú no los dejas ir, te vas a arrepentir siempre de no haberlos impulsado. Y además luego regresan a visitarte. Y bueno, ya vendrán a visitarte con otros pollitos también. Qué maravilla. Y el nido se hace más grande. Pero cada quien en su nido. La palabra de Dios es sabia y dice que el hombre que dice, dejará el hombre pues a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán aparte, en su sola casa, en su solo nido. La palabra también nos dice, me gusta mucho este Salmo 63:7. Ve cómo el Señor se refleja como este protector. Dice, porque tú has sido mi socorro. Tenemos que darle gracias al Señor por la oportunidad de haberlo tenido. Ahora, tenemos que ser mujeres que sometamos también, obviamente, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones al Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque si no sometemos nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo, van a poder nublar nuestra fe. Y en lugar de alegrarnos porque están ellos volando y tomando sus propias decisiones y seguimos orando por ellos y todo, lo que va a pasar es que como que vas a querer que se te vuelva a crecer el cordón umbilical y vas a querer meterte mucho en sus vidas o vas a sentir que ya terminó tu etapa más fructífera. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Obviamente, porque tantos años estuviste con ellos y de repente empiezan a irse, que si tú no entiendes la etapa y la sabiduría del Señor, de que todo tiene su tiempo, entonces vas a pensar que ya para ti ya no hay nada más que hacer. Entonces esta es una situación también complicada que tenemos que tener cuidado. Pero yo siempre he dicho, siempre van a ser tus hijos, pero ellos no nos deben nada. No hay cuentas que deban de pagarnos, no somos sus dueños. Es su vida, no la nuestra. Ahora, muchos padres quisieran ver también o tener a sus hijos casi viviendo siempre, para siempre, siempre ahí junto con ellos. Bueno, a veces si Dios te lo permite, ok, pero con su distancia, con su espacio, con su independencia. Pero hay muchos que no, que es una situación de que, ¿sabes? No los dejan y no los dejan. Y quisieran vivir con toda la familia, por generaciones, sus mascotas y los bisnietos que vengan y todo mundo. Pero es recomendable que incluso, por ejemplo, aunque estén en casa, si ya son mayores de edad, tengan su libertad productiva, sus propios sueños, decisiones, su tiempo, sus situaciones, para que entonces ellos hagan lo que tienen que hacer. Repito, muchos papás se arrepienten, unos de haberlos dejado tan temprano y otros de haberlos dejado tan tarde.
Incluso muchas veces muchos hijos crecen y los que son dueños del nido completamente son los hijos. Ya los papás son los que están la orilla y casi casi el hijo al revés. No, ahora ustedes salgan a volar y dejen de mi nido, ¿eh? Porque, o sea, ya yo me apoderé del nido que ustedes construyeron y los papás son los que luego dicen, y yo a mí qué me tocó de nido, ¿no? Si yo soy el que lo tenía. Y hay situaciones en familia tremendas y la palabra habla de honrar a los padres. Hay que honrar a los padres. Y parte de esa honra es reconocer que ese es tu nido, papá y mamá, y yo respeto eso. Y si se viven varias personas y todo, tiene que haber un respeto, tiene que haber un acuerdo para que haya una función y sea bueno, sea positivo, sea una bendición lo que estén viviendo, ¿no? Ahora, como un hombrecito delante de todos ellos para ya poder entender más la ley, para poder ser más responsable delante de todos. Y se acuerdan la vez, y si tú no has leído la palabra, hay una parte donde el Señor Jesús va en una fiesta con todo, pues ahora sí que familias enteras por varios días para llegar a Jerusalén y tener una fiesta especial. Y él se queda por allá y está tan pues adentrado, conociendo más bueno, la revelación que tiene de su padre, por supuesto, siendo el hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero está con los doctores de la ley y se les pierde a María y a José. Cualquier parecido con algunas mamás que se les ha perdido o se nos ha perdido unos minutos o un minuto en algún centro comercial, no nos sintamos mal. Él se les perdió y por varios días. Y entonces María estaba sumamente preocupada y afligida y iba de regreso a la caravana preguntando por Jesús y no lo encontraban. Imagínate la desesperación, el haber sentido qué está pasando en ese momento. Gracias a Dios lo encuentra en el templo, escuchando y hablando acerca de las escrituras y preguntando. Y claro, como buena mamá, porque tenía la autoridad, sí le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando y estaban muy preocupados y todo. Y el Señor Jesús le contesta, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Ella no entendió en ese momento, porque ella sí sabía, ella sabía desde antes que era hijo de Dios, claro, pero no entendió quizás todo lo que Jesús dijo. Pero hay una parte en la palabra que me impacta y que dice la palabra que él regresando con ellos dice, y estaba sujeto a ellos. ¡Wow! 12 años, adolescente, el hijo de Dios, y se sometió a José y María. Y dice, y estaba sujeto a ellos. Y por supuesto que él fue creciendo, como dice la palabra, en gracia, en estatura, que dice en gracia y favor delante de Dios y de los hombres. De que come tu cereal y tus vitaminas y ahí está, ¿no? La emulsión de Scott y aceite de bacalao, que sé que tantas cosas, ¿no? Sino que crezcan en la palabra, en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Y si dices, ya la regué porque nunca lo hice, tú puedes cubrir a tus hijos de cualquier edad. Como mamá tienes una autoridad delante del Señor que te ha dado para orar por ellos, para bendecirlos, para hablar la palabra que quizás no le habías hablado, para orar oraciones quizás no habías orado. No importa la edad, Dios se encarga de nuestros hijos porque siempre van a ser. Y fíjate, el Señor Jesús en la cruz, su mamá viuda que estaba enfrente de él se encarga y le dice a Juan, dice, mujer, aquí tu hijo, aquí tu madre. Aún ahí se hace cargo de María y la deja no sola, no desamparada. Y ella siempre oró por él. Desde que el ángel María supo lo que era que Jesús dejaría su nido y ella sabía que era para siempre. No los 3 años y medio, casi 4 que anduvo con los discípulos y antes muchas cosas que él se preparó como hombre hizo, sino que lo iba a dejar para siempre. Y ella, el corazón de María,
estaba en paz con el Señor, porque sabía que Dios se encargaba. Si aprovechamos bien los pocos años que tenemos, vamos a superar esta etapa como la palabra de Dios nos dice, con dignidad, con fuerza y con paz y con gozo. A veces quizás llores y te pongas un poquito, pero será pasajero, será parte de tu humanidad, pero nuestro corazón va a descansar en Dios. Y también si estás casada, bueno, nutre tu relación para que cuando venga eso, la mayoría de los divorcios y situaciones que se dan es cuando ya se fueron los hijos de la casa. Si no tronaron antes, truena el matrimonio después, porque ya no hay nada significativo y se experimenta soledad, aislamiento, ansiedad, depresión, empiezan las culpas. Si voló, mira, se voló y medio mal, ya casi se mata y el pobre ya anda medio así. Tú tuviste la culpa, tú tuviste, o sea, viene una situación que puede ser de un gran desgaste familiar y matrimonial. Y no se trata de eso. Sino, ¿y qué pasa? Para muchas esa parte productiva de la crianza se ha terminado. Y ya muchas mujeres se deprimen, piensan que ya no sirven para nada. Y es peor cuando sus propias generaciones van creciendo y empiezan algunos a, ya se murió fulano, ya se jubiló tal, ya se enfermó tal, etcétera. Y te toca el tiempo del nido vacío o cambios también en la situación como mujer o situaciones que sucedan en la vida, te puede pegar más fuerte si nuestro corazón no está donde tiene que estar. La mujer es la que se puede, como es más, casi siempre la más involucrada con los hijos, también se puede deprimir muchísimo. Y entonces solo se mantuvieron muchos por el nido, en esto de lo que estaba el nido, ¿no? De verdad tenemos que ser sabios. Y sabes, canjemos, vamos a cambiar ese nido vacío por la nueva etapa. Vas a tener tiempo para servir al Señor en otras cosas, para seguirte preparando, para reconquistar a tu marido, y si anda por ahí un Señor, para tu esposa. Si estás sola, dile: gloria a Dios, tú eres mi esposo y mi hacedor, y a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Renuevas un proyecto de vida, puedes apoyar, visitas cuando vengan los nietos, qué maravilla. Puedes hacer tantas cosas. Es una etapa que puede ser tan plena y tan preciosa con el Señor. Entonces, realmente cuidemos, porque como dije, esa etapa antes del nido vacío es una de las más difíciles estadísticamente hablando para las parejas. Cuando está que se va y ya se va y a lo mejor no se va, esa situación puede tensar muchísimo, pero hay que reforzar nuestra relación con Dios. Por eso, si tú no tienes una relación con Dios, wow, si teniendo al Señor nosotras podemos pasar por retos, si tú no lo tienes, imagínate. Las que me escriben luego y todo, por eso les digo, cómprate una Biblia, vamos a platicar. Esto tiene que ser algo real en nuestra vida. Entonces, obviamente, nuestro centro de todo es el Señor. Nunca estaremos, podemos llegar a estar solas, pero nunca solitarias. Y mira, es mejor ver volar a nuestros hijos y verlos madurar libres, plenos, a que se queden como enanos emocionalmente y dependiendo, y regresen vez tras vez al nido por miedo y pavor, y nunca jamás quieran volar porque les fue mal, y entonces habremos fracasado. Y no digo de que no vivan y pueden vivir, pero salen a ser activos, salen a ser productivos, tienen su vida social, toman su responsabilidad y sus situaciones, porque como padres tenemos el privilegio y la responsabilidad de dejarlos ser, vivir y amar, de que conozcan al Señor. Y si no debemos de verdad, no hay por qué temer este nido vacío, porque entonces significará que no fuimos egoístas y los dejamos ser, y que abrimos el corazón, la mano, y lo hicimos bien. Y que ellos verdaderamente sepan que como papás siempre nos van a tener, a lo mejor ya en una etapa como mentores, más que ya no es la autoridad, porque esa ya, la autoridad tal cual no, pero ellos van a saber que el nido protector sí tuvo una fecha de caducidad, pero tu amor y el mío nunca, jamás. Y te dejo con esta palabra que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Y como mamá, tómatela y apropiatela en tu corazón. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Como mamá servimos, nuestro primer llamado y ministerio tiene que ser nuestra familia para impactarlos allí y después todos los demás vienen.
Como digo, primero se tiene que comer la familia y después comen los demás. Primero tenemos que tener ese nido. ¿Y sabes qué? Dios te va a mandar más gente a ese nido. Dios te va a mandar personas que lleguen y digas, oye, ya me quedó vacío el nido, y nunca falte el pajarito por allí que ande perdido por allá y llegue a tu casa y llegue a tu nido. Y bueno, escuchen aquí el reloj. Ahí les comparto de mi música, ¿no? Para que vean que estoy en vivo. Entonces, y que tú puedas alojar a gente. Por eso hay mujeres que siempre a alguien la toman y lo bendicen, y lo llevan a su casa y le comparten del Señor. O sea, siempre va a haber un nido, que quizás ya no para tus polluelos que andan volando bien y tienen otros nidos, pero para aquellas personas que pasen a tu vida, a tu casa, y que se puedan llevar algo importante, porque aprendimos a amar, a nutrir, a disciplinar, a enseñar del Señor, pero a dejarlos libres, que es tan importante. ¿Te imaginas si María nunca hubiera querido dejar al Señor? Bueno, si hubiera cumplido la palabra, siempre, por supuesto, pero él sabía, ella sabía. Así como Ana fue una mujer que no podía tener hijos. Y el Señor la bendice con Samuel y luego le da otros hijos, ¿no? Pero ella lo entrega literalmente al Señor, de chiquito. Dice la palabra que en cuanto lo terminó de amamantar, lo desteta y va, era chiquito él, y va y lo deja literalmente en el templo del Señor. Y el Señor hace cosas tremendas con él, con Samuel. Ella supo lo que era tenerte que quitar del nido y ella entregárselos al Señor. No te lo está pidiendo eso el Señor el día de hoy, ¿no? Pero cuando venga el momento, por favor, guardemos el corazón. Yo sigo aprendiendo acerca de eso, pero tengo una paz tremenda. Y yo sé que tú la puedes tener, y si ya pasó la etapa, pues bueno, qué bueno que puedas tú bendecir y disfrutar lo que el Señor te permitió. Si te faltan años, de verdad, por favor, cada día, sí, nútrelo, protégelo, no lo descuides. No descuides ese nido, porque lo va a fortalecer a tus hijos, donde pueden criarse con fuerza, sabiendo quiénes son en Dios y con todas las herramientas que puedan tener, para que cuando extiendan esas alas puedan atravesar vientos y atravesar situaciones, y ellos mismos volar hacia su propósito divino, y ellos mismos saber cómo saciarse cuando tengan hambre, porque Dios les ha dado capacidades, dones y talentos, cómo protegerse y resguardarse de la lluvia, de los problemas, de las situaciones y de los retos, y cómo en un momento dado que el Señor permita, saber construir ellos su propio nido, porque quizás muchas cosas lo aprendieron de ti y de mí. Entonces eso es lo que tenemos que estar considerando en nuestro corazón. Entonces, ¿tienen algún comentario, alguna preguntita aquí que me quieran poner? Claudine, sí llegaste tarde, ¿eh? Te fuiste por un heladito. Ah, bueno, qué rico, muy bien, está bien, no te preocupes. Es cierto. Big Ben, sí, mi Big Ben, mi Ridgway, que lo regalaron. Eso fue un milagro, una provisión del Señor. ¿Tienen algún comentario, alguna cosita? Yo sé que después, repito, lo ven en todos y recibo, me encanta recibir los correos. Me están escribiendo a gina@agapeobc.org. Sí, gina@agapeobc.org, y es la misma página, la que también estoy subiendo videos de artículos y todo, en agapeobc.org es la página, y también está en YouTube y todo, y bueno, pero estas son cosas importantes que tenemos que revisar siempre. Hola, Jasalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno que estás por aquí, qué padre, qué gusto. Y a ver, Claudine, algo de nido vacío que quieras comentar. Digo, porque hay muchos, y otros, ¿sabes qué pasa? Que hay algo muy interesante también, que viene nido vacío, pero después, por ejemplo, es un ejemplo, se van a estudiar a la universidad los hijos y regresan. Y entonces no termina de completarse todo el proceso de nido vacío, porque regresan por un tiempo antes de permanentemente irse. Otros regresan y ya se quedan y ya no se van. Hasta que pues se casan o viene otra situación de la vida, ¿no? La situación es con aquellos, otra vez, que no permitas que ellos maduren en donde quiera que se encuentren, ¿no? Entonces esa es la situación que tenemos que tener cuidado. Porque de verdad, si no, falla. A ver, Claudine. Dice, por los míos todos en sus 20s y ya se me van 2 pronto a vivir solos, me quedo con uno. Así es, amiga.
y también sé que tú has tenido un nido precioso y has estado siempre allí y van a ser una bendición, o que se les extraña, ¿verdad? Por supuesto, pero que es una etapa muy satisfactoria también. Luz dice, cuando los educas en la palabra, ellos saben formar perfecto su nido y nosotros quedamos con paz. Y la confianza que hay en Dios de que formamos hombres y mujeres y hombres de Dios sabios en su palabra. Esa es la meta, esa es la meta. El decir, ¿sabes qué? Te hice independiente de mí. Por eso desde el principio se corta el cordón umbilical. Y entonces, aunque los protegemos, llamamos y nos dedicamos y nos entregamos, a medida que van creciendo, va creciendo también esa situación de hacerlos que ellos sean más independientes. Y si vuelan bien, se enfrentan a las circunstancias bien, toman de la palabra, los que los hemos educado con la palabra, los que no, puedes empezar siempre, nunca es tarde, y si sientes que es tarde, Dios te ayuda a que empieces a poner los principios de la palabra de Dios, ¿no? Hay mamis que luego me dicen, oye, es que yo nunca lo hice, yo no hacía esto y esto y esto. Bueno, pero ahorita estás ahí, y también Dios te da oportunidad con tus nietos, y también Dios te da oportunidad con otras personas, o sea, siempre hay un momento en que puedes ayudar. Y si están en pleno vuelo, también los puedes animar, los puedes bendecir, un consejo también, una oración. Y pues lo ideal es hacerlo desde el principio. Pero yo sé que no a todas le ha pasado eso con todas, ¿no? Pero saber sobre todo que Dios tiene cuidado de ellos y entonces poder disfrutar esa etapa y prepararnos para otra cosa también, ¿no? Totalmente. Ay, Orten, un beso, preciosa, ¿cómo estás? Dice, el nido vacío es el tiempo hermoso de reafirmación. Wow, exactamente, exactamente. Y fíjate que sí, porque estás viendo, a ver, Señor, es otra etapa. Me reafirmo en Él. Si alguien está casado, reafirma tu matrimonio. Si estás sirviendo, si con ellos hasta ya te llevas de otra manera, ya con los hijos adultos es otra dinámica. Descansas de cosas que ya Dios quiere que descanses y que no te preocupes o no resuelvas, ya no te corresponden ciertas cosas. Nuestras cargas, llevárselas a Él y sí fortalecerte y sí decir, Señor, mi vida sigue porque mi identidad nuevamente es como tu hija. Como mamá siempre va a ser mamá, pero la etapa de la crianza termina y nuestra autoridad hasta cierto momento ya ahí queda, ¿no? Y vienen los consejos nada más. Dice Claudine, los voy a extrañar, pero ya necesitan su propio espacio. Exacto, eso es muy saludable. Y nos dice Clau, dice, siempre tendrá una casa aquí si necesitan regresar, pero sí es bueno que se independicen. Sí. Dice, ya me anda por hacer de uno de sus cuartos mi oficina. Ándale, que... ya le entendiste perfecto. Sí. Y no es que no los ames. Exactamente. Dices, qué padre, ¿sabes? Ahora tengo este tiempo, tengo este proyecto, va a ser mi oficina. Te amo mucho, pero ¿sabes? Ahora lo que era esto lo voy a dedicar para otra cosa. Si hay un presupuesto. Fíjate que hay muchos, con mi esposa, ahora planeo con un proyecto del ministerio, ahora yo puedo viajar un poquito, ahora yo ya, ¿sabes? Bien estas recompensas que, repito, los amas siempre y los vas a extrañar, pero está padrísimo eso que estás diciendo, por ejemplo, muy buena idea de proyecto, Claudine, me encanta, está excelente. Y si te dejan, porque luego hay hijos que se quedan y luego yo me quedo en la recámara y te la ganan. Pero sí, se trata de eso. Se trata de eso, decir, ¿sabes qué? Señor, delante de ti cumplí y ojalá podamos llegar a decir como el Señor Jesucristo dijo, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Eso también es el reto, ¿no? De decir, los amé, les serví, terminé. Y venga la nueva etapa, ¿no? Venga la nueva etapa. Yo sé que a veces es más difícil cuando alguien tiene nomás uno. Puede ser fácil, puede ser difícil, depende. Pero cada uno tiene su lugar. Pero es una gran satisfacción cuando dices, entre menos me necesiten, quiere decir que lo hicimos mejor. Porque entonces ellos van a saber que era importante el que se enfrentaran a situaciones también, para entonces afirmar el carácter, que dependan de Dios,
más agradecidos también muchas veces de todas las cosas cuando las van entendiendo. Y después la relación toma otro sabor hermoso, donde tú ya reposas del trabajo y el ministerio y la bendición que fue haberlos criado. Y eso es sabiduría de Dios también, porque todo tiene su tiempo. Tiempo de tomar, tiempo de soltar. Ese es el nido vacío. Pero ahí es donde muchas familias se afectan muy fuerte si no las sabemos tomar con la sabiduría y lo que Dios nos está poniendo. Entonces, eso es una realidad. Padrísimo. Pues bueno, aquí cierro tema entonces. Acuérdense que me pueden seguir escribiendo y me encanta que compartan y todo. Todas aprendemos de todas y de las experiencias y demás. Y sabiendo que no estamos solas, pero verdaderamente veamos esto, que todas las etapas son hermosas y todas las diferentes situaciones de vida tienen un porqué. Ellos en otra manera y espero a los nietos vengan pronto. Bueno, ¿verdad? Hay la boda, los nietos, todo, claro. Yo también, oye, se acaba de casar Elliot y estamos, qué emoción, algún día seremos abuelos. Bueno, tranquilos, va, pero imagínate, si no lo dejamos ir, pues no se casa un día, imagínate, y sus hijos, ¿sabes? Dios ve más allá, ya tendrás tú también eso, Clau. Y también esas situaciones muy buenas de que el Señor los encuentra en donde quiera que estén. Y también es muy bonito cuando ellos dicen gracias, cuando nos dicen gracias, eso está maravilloso. Pero toda la gloria y la honra es para el Señor, pero animémonos y de verdad que el Señor nos llene tanto con Él, su palabra, su presencia, que podamos disfrutar las relaciones que nos da, como sea que sea nuestra vida. Y entonces vamos a amar a las personas, pero no vamos a ser codependientes ni las vamos a ser codependientes de nosotras, y entonces va a ser una bendición. Así que bueno, pues vamos a terminar orando para despedirnos, si les parece. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es extraordinaria y tantos ejemplos que podemos ver y ver que mujeres siempre en tu palabra y a lo largo de la historia han vivido lo mismo que estamos viviendo en otra etapa, situaciones y cultura, pero lo mismo. El ser mamás, el criar, el estar con ese nido que tú has permitido que como hubiesen querido. Pero tú eres el Dios perfecto y soberano, y aún tú de cada uno de esos nidos, de esas familias, tú tienes cuidado, Señor. Ayúdanos a ser mujeres sabias que la manera práctica y real de nuestra vida podamos impactar y bendecir a nuestros hijos espirituales, biológicos, adoptivos. Y cuando vengan nietos o vecinos o gente en la iglesia, o etcétera, podamos nosotras ser un refugio, pero para fortalecerlos y que vuelen, no un lugar donde se queden allí como un enjambre atrapados, no que se queden ahí como un capullo al que nunca se rompen, no, sino que sean personas que puedan ser bendecidas a través de nuestra vida y con tu palabra, pero que puedan salir adelante con tus propósitos, Señor, porque no cabe duda que todo tiene su tiempo y queremos ser sabias para aprovechar bien el tiempo y la vida y cada día en el lugar y en la estación de vida que tú nos has puesto. Que bendigamos a nuestras generaciones y que sepamos, Señor, que nosotras al mismo tiempo también estamos bajo la sombra de tus alas y vivimos cubiertas, Señor, a la sombra del Altísimo, que tú eres nuestro refugio, que no estamos solas, que nunca estaremos solas. Así que te damos gracias, Señor, porque tú eres dueño de nosotras, de nuestra descendencia y de todos para siempre. Tú eres, Señor, el que todo lo llena en todo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, preciosas, a todas un abrazo, a todas un besito. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias. Les mando un beso. Ahora sí, Claudina hasta Canadá.
mis otras amigas a México, otras aquí en Estados Unidos, y a todos los que van a ver después esto por allí, que Dios las guarde y las bendiga, y sin temor, entonces, amigas, a ese nido vacío, porque Dios lo llena siempre. Así que estén muy bien, termino el live ahorita, y muchas bendiciones, gracias. Y bueno, me termino mi cafecito por aquí.